riesgos. Recuerdo que hemos visto unos temas de inversiones del exterior y hemos analizado también, hemos sacado índices como la desviación estándar y todo eso. Ah, perfecto, ok. Ya entonces, claro, entonces por lo que entiendo han llevado más que todo direccionado, enfocado el tema a los riesgos propios de un activo o de un portafolio. Si es que han visto con desviación estándar, tal vez algún indicador, no sé, un índice, un ratio de Sharpe, tal vez, no sé, que tiene que ver con justamente desviaciones estándar, tal vez correlaciones. Ok, ya me queda claro. Gracias, Vladimir. Bueno, en este caso vamos a llevar conceptos un tanto generales. Los asesores de inversión o los gestores de carteras tienen que también tener clara la forma de gestionar el riesgo o administrar el riesgo. En este momento estoy compartiendo la pantalla justamente en el tema de la administración de los riesgos financieros. Es importante saber a qué nos estamos metiendo, ¿no? Saber cuáles son los riesgos inherentes de cada inversión, de cada decisión, los riesgos que afectan a nuestro portafolio, justamente porque, como decía, en el perfil del inversionista es importante definir la rentabilidad esperada y el riesgo que está dispuesto a asumir el inversionista, el dueño de los recursos. Ahora, este riesgo puede estar traducido en temas propios de la administración del portafolio, desviación estándar, volatilidad, que básicamente es la misma desviación estándar, un valor en riesgo, pérdidas esperadas, puedo perder 30%, 10% del capital, variaciones de precios. Desde ese punto de vista, está bien que conozcamos los riesgos de nuestras inversiones. Pero desde un punto de vista un poco más macro, es importante también que nosotros conozcamos cuáles son los riesgos de cada decisión de inversión que tomamos. Entonces, por eso es que en el proceso de asesoría va más allá, y repito nuevamente, va más allá de ofrecer instrumentos, va más allá de ofrecer valores para que el cliente nos compre o para que el cliente venda. Tiene que ser integral, tiene que ser conocer necesidades, tiene que ser una asesoría en cuanto al conocimiento de las necesidades, definición de objetivos, hacer la estructura del portafolio, definir estrategias, conocer la gestión de las inversiones como tal, lo que hemos visto en la anterior clase, a partir de la política de inversiones, si va a ser una administración activa, va a ser pasiva, los riesgos que vamos a asumir. Finalmente es importante que conozcamos también obviamente los resultados, las medidas de riesgo, los indicadores de medición, qué medida vamos a tomar en cuenta, contra qué nos vamos a comparar. Y finalmente, esto en paralelo no es un proceso, digamos, aparte, sino que en todo el proceso de la asesoría tenemos que saber administrar los riesgos, identificar los riesgos, gestionar los riesgos y ver si los podemos traspasar, los podemos mitigar o los podemos asumir, ¿no? O sea, ahí ya depende del perfil de cada inversionista. Lo que nosotros tratamos entonces es conocer estos riesgos y saber qué vamos a hacer ante una situación de riesgo, ¿no? Entonces vamos a empezar definiendo lo que es un riesgo. Principalmente, esto no necesariamente un riesgo financiero. La definición de riesgo como tal, podemos verla en un diccionario, en internet, es una medida de magnitud, ¿ok? El riesgo se lo tiene que medir, eso sí tenemos que hacer, lo que decía, medir, mitigar, asumir, traspasar. Es una medida, tenemos que medir el riesgo que estamos dispuestos a asumir y esta medida de magnitud respecto a posibles daños frente a una situación de peligro. En general, ¿no? Si hay una construcción, habrá que medir, digamos, y está cerca a un barranco, habrá que medir la magnitud
del efecto que tiene si es que ese barranco cede o si es que ese terreno cede, ¿no? Por eso tenemos que medir posibles daños. Si tuviéramos la certeza de lo que va a pasar, probablemente ya no sea riesgo, ¿no? Entonces, hay un posible daño en una situación de peligro. La magnitud del daño que puede haber en la situación de construir cerca un barranco, no sé. Entonces, básicamente ese es un riesgo, ¿no? La definición de riesgo. Hay muchos tipos de riesgo. Hay riesgos físicos, químicos, biológicos, psicológicos. Van naciendo además acá nuevos tipos de riesgos conforme van evolucionando las etapas del conocimiento, conforme van evolucionando la ciencia del conocimiento. Y dentro de todos esos riesgos, finalmente nos encontramos con lo que atañe a esta materia y atañe a este campo de la asesoría. Nos encontramos con los riesgos financieros. Perdón. Quiero ver cuántos participantes somos. Ok. Entonces, tenemos justamente el campo que nos compete en este caso a nosotros. Tenemos que saber cuáles son los riesgos financieros, o sea, cuáles son los riesgos, cómo podemos medir posibles daños frente a una situación de peligro en general. Y es importante saber y ser conscientes que todas nuestras actividades, todas las actividades que realizamos, tienen riesgos asociados. Decisiones que tomamos desde la ropa que nos ponemos en nuestra, se me viene a la mente nuestra hermosa ciudad, en nuestra hermosa ciudad de La Paz. Tenemos el riesgo de salir desabrigados a la mañana sin paraguas, a los 10 minutos nos mojamos porque llueve, y si salimos muy abrigados, pues corremos el riesgo de 2 horas después que nos haga mucho calor. Es un riesgo que tomamos en la mañana, el momento que tomamos la decisión de cómo nos vamos a vestir, estamos yendo por uno por otro lado. En general, no toda actividad tiene riesgos, mayor o menor medida. Ya dependerá de nosotros si queremos salir con una polera delgadita y asumir el riesgo de que nos haga frío, de resfriarnos y todas esas consecuencias, que puede tener la situación de peligro. En el tema financiero no es diferente. En el tema financiero, la definición básicamente, que el riesgo financiero, aquí hablamos de posibles daños, ¿no? Aquí estamos hablando de una probabilidad, ¿no? El riesgo tenemos que considerar como una probabilidad. Probabilidad alta, media, baja, pero hay una probabilidad. La probabilidad de ocurrencia de un evento adverso, ¿no? Perdón, voy a borrar porque me salió esto mal. La probabilidad de ocurrencia de un evento adverso, ¿ok? Que tenga consecuencias financieras negativas, que nos resulte en una consecuencia financiera negativa para una organización, para una persona, para un portafolio, para una empresa, para un país, dependiendo qué es lo que estamos evaluando. Entonces, tomamos en cuenta como una probabilidad, ¿no? Tenemos que tener el grado de certeza o el grado de incertidumbre de lo que va a pasar, de lo que ocurra algo. Tenemos que saber qué estamos midiendo. Ok, esto es riesgoso, si tomamos una decisión de inversión, es riesgosa. Ok, ¿en qué sentido es riesgosa? Es riesgosa porque puede ser que no nos paguen, puede ser que no haya mercado secundario, puede ser que se desvalorice. O sea, ¿qué estamos midiendo? ¿Qué riesgo? O sea, ¿qué puede pasar? Y en función de lo que pueda pasar, tenemos que medir la probabilidad que eso pase, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que saber exactamente qué estamos midiendo. El riesgo de no pago, ¿no? El riesgo de incumplimiento, que es uno de los más grandes. El riesgo de cambio en una tendencia de una variable económica. El riesgo de no distribución de dividendos en una acción, por ejemplo. El riesgo de no adjudicación de una licitación.
el riesgo de no encontrar petróleo al hacer una inversión para exploración de una fuente de petróleo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Tenemos que saber qué estamos midiendo y cuál es la probabilidad que lo que estamos midiendo realmente pase. ¿Quién en este momento, yo les pregunto, en este momento, en temas financieros, ¿qué riesgo deberíamos ver? ¿Cuál podría ser un evento adverso que tenga consecuencias negativas desde nuestro punto de vista, digamos, ahora en nuestros ahorros o nuestras inversiones? Vamos por puntos, tal vez, otra vez, 5 puntitos sumados al examen. Podría ser una movida en el tipo de cambio, ¿no? Exactamente. Podría ser también las políticas monetarias que aplique un determinado gobierno en cuanto a la definición de tasas, la liquidez en un determinado momento. Sí, definitivamente. Ahí hay un riesgo de tipo de cambio, por ejemplo, que vamos a ver a qué campo pertenece, como decía Vladimir. Aquí tenemos a Boris que nos dice que puede ser que las instituciones o las autoridades, ya sea monetaria y fiscal, tomen ciertas decisiones que nos afecten. Una decisión puede ser, por ejemplo, no sé, incrementar las comisiones de transferencias al exterior. Justo queremos transferir plata, nos va a costar, ¿no? O sea, financieramente hablando, van a haber consecuencias adversas. No vamos a perder plata, ¿no? Pero va a haber una consecuencia financiera negativa si es que tenemos que pagar más comisiones, ¿ok? Incrementar aranceles, por ejemplo, en determinado sector para impedir las importaciones, si somos una empresa importadora y comercializadora de ciertos bienes, si ese arancel afecta al sector o al rubro en el que nosotros trabajamos como empresa importadora, pues obviamente va a haber una consecuencia financiera negativa porque vamos a ver afectados nuestros costos y eventualmente vamos a tener que traspasar eso al cliente final. Puede ser que ese precio no esté en el mapa de nuestro cliente final y empecemos a perder pérdidas, a generar pérdidas o disminuir nuestras ventas. Entonces, claro, es un mundo, es un sinfín de variables que podemos analizar. Todo depende de nuestra situación, todo depende de dónde estamos parados y cuáles son nuestras características de inversión. Vladimir nos decía, puede ser una movida de un tipo de cambio, ¿no? O sea, que el tipo de cambio, digamos, en Bolivia se devalúe. Ese es un riesgo financiero, pero para un tipo de inversionista. Es un riesgo financiero para aquella persona que tiene inversiones en bolivianos. Ese es un riesgo. Pero para aquella persona que tiene inversiones en dólares, probablemente, o que tiene saldos, su liquidez o mayor proporción de sus activos en dólares, probablemente no sea un riesgo, probablemente no represente un riesgo. Entonces, esta situación de peligro, entre comillas, va a depender de quién estamos hablando, va a depender del perfil de la persona o de la empresa y va a depender de la estructura del portafolio. Entonces, por eso tenemos que ver y saber diferenciar la evaluación de determinado riesgo. Puede resultar peligroso, puede resultar en consecuencias financieras negativas para un portafolio, pero a su vez esa misma situación puede generar una oportunidad para otro portafolio. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ser selectivos y no podemos asumir que la misma situación va a ser peligrosa para todos. Obviamente, hoy día, con el 85% de los depósitos del sistema financiero en moneda nacional, obviamente una devaluación es un riesgo para ese 85%, pero hay un 15% aproximadamente que no se preocupa por ese riesgo. Entonces, como digo, nuevamente, tenemos que ver y ponernos en una situación en particular, la estrategia de cada portafolio,
el objetivo de cada portafolio, la estructura de cada portafolio de inversión para identificar si el movimiento de cierta variable representa o no un riesgo. Y si representa un riesgo, tenemos que medir la probabilidad de ocurrencia y medir la magnitud, ¿no? Entonces, acá, que tenga consecuencias financieras negativas, tiene que ser medible, ¿no? Porque aquí en la definición está que tenemos que tener la magnitud, justamente, del daño que nos puede ocasionar ese posible evento, ¿ok? Está claro hasta acá este concepto de riesgo, principalmente, y obviamente acá terminamos esta diapositiva con el riesgo financiero. ¿Está claro? Por favor, si hay alguna duda o algún comentario, lo podemos comentar, por favor. Ok, si está todo claro, vayamos a ver la siguiente diapositiva, que estamos clasificando a los riesgos. No es lo mismo un riesgo, o sea, no podemos meter en la misma bolsa todos los tipos de riesgo. No podemos evaluar y administrar y gestionar a todos los riesgos de la misma manera. Es por eso que en la gestión de riesgos hablamos de riesgos de mercado, hablamos de riesgo de crédito, hablamos de riesgo de liquidez. Incluso varios de estos riesgos pueden convertirse en un riesgo reputacional y en un riesgo, bueno, hablamos de riesgos operativos también. Hay riesgos tecnológicos, hay riesgos de la continuidad del negocio, por ejemplo, que tiene que ver con un tema operativo. Hay esos temas de ciberataques, que bueno, tiene que ver con un riesgo más tecnológico, no tanto financiero, pero que al final afecta porque si tienes un sistema de evaluación o de valoración o de gestión de portafolios que es automático, te hackean tu sistema y se entran al portafolio, finalmente no vas a poder administrar ese portafolio. Entonces ese riesgo tecnológico finalmente se viene convirtiendo en un riesgo operativo, y el que no puedas gestionar y el que tus clientes sepan que ha sido hackeado y que probablemente no puedas gestionar y que que tu información ha sido secuestrada, digamos, se convierte en un riesgo también eventualmente reputacional, y ese riesgo reputacional puede derivar en grandes daños, grandes pérdidas, quiebras, cierres de empresas. Entonces, como digo, es importante monitorear el riesgo, clasificar a todos estos riesgos y administrarlos, manejarlos a cada uno de estos riesgos de manera diferente y de manera específica. Vamos a empezar entonces con el riesgo de mercado, ¿no? Básicamente el riesgo de mercado tiene que ver con el movimiento de variables macroeconómicas, variables externas a la empresa y a nuestra administración, externas a la gestión de nuestros portafolios, que puedan afectar en nuestra cartera. El riesgo de mercado básicamente está definido como una probabilidad, ¿ok? La probabilidad. Siempre tenemos que tomar en cuenta la probabilidad de ocurrencia de algo, ¿ya? Y en este caso, el riesgo de mercado está definido como una probabilidad de que el valor de una cartera, ya puede ser de inversión o de negocios, ahorita vamos a ver más o menos, se reduzca, ¿no? O sea, perder valor en una cartera de inversión o de negocios, en una cartera de créditos, ¿no? En una cartera de créditos también se puede perder valor. Podemos empezar a pasar a mora, podemos empezar a reprogramar deuda, y eso obviamente pierde valor el tema de nuestra cartera. O en nuestra cartera de inversiones, digamos que está valorada a una tasa del 5% en promedio, pasa algo debido a cambios desfavorables en factores externos, llámese tipo de cambio, llámese inflación, importaciones, contrabando, no sé, factores externos a nuestra gestión, factores externos a la administración de las empresas. Entonces, hay una probabilidad de que el valor de esta cartera disminuya, ¿no? Se reduzca debido a cambios en estos factores.
estaba hablando de un ejemplo, de una cartera, de un portafolio que digamos que estemos con un tasa del 5% y de repente valores de un sector empiezan a deteriorarse en cuanto a calificaciones de riesgo y expectativas, los precios de esa cartera de valores empiezan a disminuir y nosotros no hemos hecho nada, ¿no? O sea, nosotros hemos armado un portafolio y lo hemos comprado, hemos constituido y le estamos haciendo el seguimiento. De repente empezamos a ver que empiezan a bajar los precios de los valores de nuestro portafolio. Y decimos, ¿pero por qué? Ahora estamos empezando a perder. ¿Por qué es esto? Y podemos ver que que son justamente factores externos. El precio de los valores, justamente, o sea, la cotización de los valores en una bolsa, la cotización de los valores en un mercado, que las tasas de interés se muevan y que, o sea, no pueden ser, entre otros, que hay un tema de tipo de cambio. Entonces, todo esto tiene que ver con expectativas. Y como les decía, una vez que el tipo de cambio sube, ya hemos perdido, si es que representa un riesgo para nosotros. Una vez que las tasas de interés se mueven, ya hemos perdido o hemos ganado. Lo importante es hacer el seguimiento, es hacer el análisis e identificar y anticiparnos a estos movimientos. Ahí está el detalle, porque cuando el tipo de cambio se mueva, se va a mover para todos y todos van a reaccionar y van a ir a comprar o vender, dependiendo el rumbo del movimiento. Pero si nosotros anticipamos un movimiento y tomamos decisiones en consecuencia a nuestra lectura del mercado, vamos a sacar ventaja. Ahí está lo difícil, ¿no? Porque no tenemos nuestra bola de cristal como para saber en tal fecha va a haber un cambio, entonces puedo mantenerme hasta ahí. Para eso es que vamos armando diferentes estrategias, vamos compensando, rebalanceando los portafolios, haciendo el seguimiento a las variables, teniendo reuniones con los clientes, expresando, digamos, nuestra posición respecto a ciertas variables que no las controlamos nosotros. Las tasas de interés no las controlamos nosotros, se mueven producto de la liquidez que hay en un sistema financiero, la liquidez que hay en una economía. El tipo de cambio tampoco lo controlamos nosotros, va a ser en cuanto a diferentes variables macroeconómicas. Y finalmente el precio de los valores tampoco los podemos controlar nosotros, ¿no? Entonces, todo eso que nosotros no podemos controlar, estamos hablando del riesgo de mercado, que el valor de nuestra cartera pierda valor nuestra cartera de inversiones o de negocios debido a cambios desfavorables en factores externos. Hay herramientas como para poder medir esta posible pérdida, para poder medir el efecto de un cambio en estos indicadores. Una de las herramientas más comunes es el VAR, el Value at Risk, valor en riesgo, que básicamente nos mide cuál sería la pérdida máxima que vamos a tener si es que pasa una situación. Y a eso le ponemos un porcentaje de probabilidad, ¿ya? Normalmente trabajamos con 95% de confiabilidad, ¿no? Entonces, digamos, lo máximo, ¿cómo se interpreta? Lo máximo que yo o que un portafolio puede perder es, digamos, 10,000 bolivianos si es que hay un cambio de tasas 2% con un 95% de confiabilidad. Entonces, si es que las tasas cambian, ese porcentaje que hemos definido, hay un 95% de probabilidad que ese portafolio pierda los 10,000 bolivianos. Entonces, con esa información le diremos al cliente, ok, ¿estás dispuesto a perder 10,000? El cliente dirá sí o el cliente dirá no, dependiendo del perfil. Y el cliente te dirá, ok, con 10,000 puedo vivir tranquilo, o sea, con una pérdida de 10,000 puedo vivir tranquilo, vamos con la inversión. Otro cliente dirá, yo no quiero perder 10,000. Entonces habrá que hacer un ajuste. Entonces sí nos sirve un poco para ver, ok, si nosotros estamos con esta tasa de interés, con una tasa de interés promedio, no sé, de un 5%, si la tasa sube en 100 puntos básicos, la pérdida va a ser X% del portafolio con 95, con 90, 98% de probabilidad.
En este caso, el estándar dice que trabajemos con un 95%. Hay una fórmula y hay una metodología específica para hallar el VaR de cualquier proyecto de inversión. En este caso puede ser un portafolio o un activo en particular. Entonces, como no controlamos, nosotros entonces hacemos escenarios. Si sube tanto, perdemos tanto. Si baja tanto, ganamos tanto. ¿Estás de acuerdo con esto? No. Ok, vamos ajustando entonces ese valor en riesgo, la máxima pérdida que está dispuesto el cliente a asumir. ¿Es una herramienta interesante? Sí, pero pierde exactitud en determinado momento porque al ser simplemente una simulación, digamos, con hechos históricos, no considera una recomposición del portafolio, no considera un rebalanceo del portafolio y toma un supuesto bien grande, bien fuerte, que es poco probable que nuestro portafolio se mantenga constante a lo largo del tiempo. Y eso no va a ser real, o sea, no, salvo que tengamos una administración muy, muy pasiva, el que nuestro portafolio o nuestra cartera se mantenga constante a lo largo del tiempo es muy poco probable. Eso va generando ganancias, va devengando, eventualmente vamos a generar alguna pérdida, vamos a tener que vender, vamos a tener que comprar. Y por ese motivo es que este VaR, si bien es una muy buena herramienta, o sea, no digo que no, pero pierde, como digo, exactitud por este gran supuesto, ¿no? El supuesto que nuestra cartera no cambie. Aquí hay un gran supuesto, podemos discutir mucho, entonces aquí habrá que aplicar otras medidas, pero es una muy buena aproximación para dar el primer paso en cuanto a la gestión de inversiones o la gestión de carteras. Vamos con otra medida de simulación. Podemos tomar en cuenta simulaciones en base a datos históricos, ¿no? O sea, nosotros podemos considerar, no sé, una data de hace 20 años, 15 años, 10, 3, 4 años, dependiendo de la disponibilidad, dependiendo de la calidad de la información, pero en este caso también estas simulaciones no consideran crisis, ¿no? Y si consideran una crisis anterior, pues no la anticipan en el futuro. Pero nos da una idea para tener una aproximación del posible comportamiento en el corto plazo. Esto es importante. No podemos hacer proyecciones. Obviamente podemos proyectar ventas, podemos proyectar precios, todo a largo plazo, pero conforme va avanzando el tiempo, tenemos que ir ajustando esas proyecciones. No podemos hoy día, por ejemplo, de marzo de 2021, sí podríamos proyectar más o menos la gestión 2021, pero va a ser muy difícil proyectar 22, 23, 24, 25. A veces los presupuestos y las planificaciones estratégicas nos piden hacer proyecciones de 2 o 3 años. Se las hace, pero eso se le tiene que ir ajustando periódicamente en función justamente al movimiento de estas variables o de otras variables, reservas internacionales, exportaciones, importaciones, todos esos temas nos ayudan a tomar decisiones en función a esta simulación para identificar los riesgos de mercado. Entonces, el riesgo de mercado, para que quede claro, es calcular una probabilidad de perder valor en nuestra cartera por cambios en variables que no controlamos. Es eso, directamente. ¿Ok? Vamos con otro tipo de riesgo. Perdón, acá hay este tema de acá. Entonces, el riesgo de mercado, podemos ponerlo acá en grande, y después, claro, este es un paraguas, ¿no? Un paraguas bien grande que acumula muchas variables. Entonces, dentro del riesgo de mercado tendremos que analizar el riesgo de tipo de cambio, sí corresponde. Evaluar el riesgo inflacionario también sí corresponde. Los riesgos de tasas de interés, riesgos de liquidez, o sea, diferentes tipos de riesgos que no los controlamos nosotros, tendríamos que empezar a evaluar. Entonces, decir, ok, si este portafolio está con una proporción X de moneda nacional y moneda extranjera, ¿cuál es el riesgo? Porque si se aprecia la moneda, la otra moneda se va a depreciar. Entonces, ahí vamos a ganar por un lado y perder por otro.
va a pasar lo contrario si el movimiento del tipo de cambio es al revés, ¿no? O sea, por lo que perdamos por un lado, por ahí vamos a ganar por otro lado, y hay que ver la proporción y ahí definir justamente la magnitud de la pérdida. Inflación. Esto es algo que hace tiempo no hemos sido atacados, digamos, por inflaciones altas. Yo no he vivido una época de hiperinflación, pero sí hemos estado más o menos en una época del 2004, 2003, 4 y 5, digamos, donde habían inflaciones de 8, 9%, si no me equivoco, las tasas en moneda nacional. Entonces, obviamente, los agentes pedían compensar al menos la tasa de inflación, y las tasas estaban alrededor del 11, 12%. Entonces, ahí tendríamos que ver, ok, ahorita, ¿qué está haciendo el Banco Central? Ahí comentaba Boris, decía, ¿cuál va a ser la política del Banco Central en cuanto a la política monetaria? Por ahí inyecta liquidez. ¿Qué tanta liquidez va a inyectar al sistema y qué tanto puede afectar esa liquidez para generar presiones inflacionarias o no? Inflación importada o no va a haber inflación. Tenemos que evaluar el riesgo inflacionario y en función a eso considerar nuestra mínima tasa, al menos para que compense la inflación. En nuestro mercado probablemente no funciona tan bien porque no es un mercado tan profundo, en nuestro mercado de valores, pero en otros mercados, por ejemplo en Estados Unidos, los bonos del Tesoro a 10 años sirven como una especie de termómetro para identificar o para anticipar expectativas de la inflación. Entonces, hasta todo el año pasado, por la cantidad de liquidez que ha inyectado la Fed, ha habido mucha liquidez, pero no ha habido presiones inflacionarias, obviamente porque hay una crisis económica bien grande. Y este año han empezado como que ya a ver cuál es la inflación objetivo. Y la inflación iba a ser baja. La misma Reserva Federal ha dicho que la inflación se iba a mantener baja en Estados Unidos. Y por eso las tasas de 10 años, de los bonos de 10 años, estaban bajas, alrededor del 0,50. Una tasa bien baja para 10 años, 0,50, 0,60. El nuevo presidente Biden en Estados Unidos autoriza o aprueba, digamos, logra la aprobación del Senado para su paquete de rescate por 1.9 billones de dólares, que eso se va a inyectar para fomentar el gasto y el consumo en Estados Unidos y que eso fomente a la economía. Y muchos analistas dicen, es mucha plata. O sea, está bien, se va a reactivar la economía, pero es mucha liquidez que va a inyectar al sistema y eso va a, y como va a ir hacia el consumo y hacia el gasto de las personas, va a generar presiones inflacionarias. Esa presión o esa expectativa ha hecho que los agentes digan, no, ok, aquí va a haber inflación en Estados Unidos más rápido de lo que estaban proyectando. Y las tasas, entonces, las tasas de 10 años han subido en menos de un mes del 0,50 a 0,60, han subido el 1,70, o sea, más de 120 puntos básicos. Entonces, esa expectativa de un incremento en la inflación hace que los agentes digan, ok, yo tengo que invertir en algo que al menos me cubra mi inflación, del poder adquisitivo de mi moneda o de mis ingresos. Entonces, las tasas han subido a 10 años en 1,60, 1,70, y todas las otras tasas han tenido que subir. Al subir las tasas, han disminuido los precios. Y entonces, ahí está, hay un riesgo por producto de una política fiscal de inyección de liquidez para salvar a la economía, han detectado un riesgo inflacionario. Este riesgo inflacionario ha derivado en un riesgo de tasas de interés, ¿no? Ha derivado en un riesgo de tasas de interés y las tasas han subido. En este caso, obviamente, no hay un riesgo de tipo de cambio porque es una moneda americana, la moneda dólar, no hay ese riesgo. Pero ha pasado esto. ¿Cómo se ha traspasado este riesgo, digamos, a Europa? En Europa sí ha habido un riesgo de tipo de cambio, porque los agentes tenían posiciones en euros, porque habían salido de Estados Unidos, estaban en euros, las tasas bajas, de repente dicen, ok, las tasas en Estados Unidos han subido, las tasas en Estados Unidos y todo lo que es deuda soberana está subiendo en América. Yo estoy en Europa no está rindiendo nada, ok, vendo mis euros,
vendo mis euros y me voy a Estados Unidos a comprar bonos que están rindiendo más. Entonces, ese riesgo inflacionario de Estados Unidos, que en Estados Unidos se ha convertido en un riesgo de tasa, en Europa se ha convertido en un riesgo de tipo de cambio, porque de repente todos han empezado a vender sus euros y buscar dólares para con esos dólares invertir en el mercado a tasas más altas. Entonces eso ha generado un riesgo de tipo de cambio, ¿no? El dólar se ha apreciado respecto a una canasta de monedas del yen, franco, euro y en fin, una canasta de monedas. Pero ¿cómo? O sea, pero ahí es donde tenemos que identificar. Y esto, muy pocos o casi nadie lo ha anticipado. Hasta, como digo, hasta finales de febrero, la tasa estaba al 0,50, todos esperan inflaciones bajas para el 2021. El Senado aprueba el paquete de salvataje, digamos, del presidente de Estados Unidos y algún analista o varios analistas, ok, aquí hay riesgo inflacionario, tengo que pedir más tasas. Y las tasas han subido un montón. ¿Y hacia dónde voy con esto? Porque aún no parezca, y aunque nuestras autoridades por ahí dicen que estamos cerrados, esto nos afecta a nosotros como país en Bolivia, porque ustedes saben que está en el presupuesto del Estado emitir bonos, ¿no? O sea, ese es de conocimiento público que se van a emitir bonos del Estado boliviano en el mercado internacional. Son más o menos 3.000 millones de dólares y esos bonos están en función a nuestra calificación de riesgo. Y nuestra calificación de riesgo va a determinar la tasa de rendimiento, la tasa de interés que van a pagar estos bonos o a la tasa que van a ser emitidos y colocados. Entonces, si la tasa de Estados Unidos es baja, la tasa de Estados Unidos se considera la tasa libre de riesgo, dependiendo de nuestra calificación vamos a ir subiendo unos cuantos puntos básicos respecto a esa tasa libre de riesgo. Cuando la tasa de Estados Unidos es 0,50, digamos que nuestra tasa tenga que ser 5, ¿no? Hay 4.5 puntos de spread por la calificación de riesgo. Pero si ya la tasa de Estados Unidos ha subido a 1.5, el spread se tiene que mantener. De 1.5 más 4.5, la tasa entonces sube a 6%, ¿no? Entonces, esa decisión de Estados Unidos de haber, no decisión, de esa expectativa en Estados Unidos de que la inflación va a ser más alta de lo que inicialmente estaba planeado, se ha convertido en un riesgo de tasas de interés en Estados Unidos, se ha convertido o ha derivado en un riesgo de tipo de cambio para Europa y también se ha convertido en un riesgo de tasa de interés para nosotros como Bolivia, porque la expectativa que teníamos para nuestros bonos era una en febrero con una tasa base de Estados Unidos y ahora la expectativa de tasa es diferente porque la tasa base ha subido. Entonces, voy a empezar acá, la tasa base ha subido, entonces esto va a empujar a que nuestra tasa sea más alta. Si la tasa de nuestros bonos está siendo más alta afuera, entonces eso tenemos que ver que también va a afectar al servicio de la deuda que vamos a tener nosotros como país a lo largo de los siguientes 10 años. Tendremos que evaluar cuál es la capacidad y cuál va a ser el efecto de pagar esos intereses sobre 3.000 millones de dólares, cuál va a ser el efecto en las reservas, y así es el círculo que tenemos que seguir. Entonces, algo, entre comillas, bien grandes, algo tan simple como una expectativa de inflación en otra región del mundo, al final ha terminado afectándonos porque eso obviamente ahí afuera ya es un libre mercado, es un mercado que toma en cuenta todas las variables económicas de todos los países, ¿ok? Y juega en función de expectativas. Entonces, bueno, tenemos que analizar desde un punto de vista, o sea, tenemos que gestionar también desde un punto de vista más analítico. Entonces, ¿qué pasaba si, por ejemplo, yo tengo ya bonos Bolivia ahorita en nuestro portafolio? Pues esos precios se deben estar ajustando y aquí está riesgo de precio, ¿no ve? Que nuestra cartera pierda valor por un efecto de valorización de las inversiones en el exterior. Entonces, básicamente, aquí está el concepto, ¿ya? Y acabo un poquito de ejemplificar
cómo afecta, digamos, un riesgo, o sea, cómo afecta y cómo tendríamos que evaluar y leer lo que es un riesgo de mercado para nuestro portafolio de inversiones. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta hasta ahí. Si quedó claro, sigo adelante. Si tienen algún comentario también, es bienvenido. Quisiera que ustedes también participen en esta oportunidad. Ok, entendería que todo está claro entonces. Sigamos. Bueno, ese es el riesgo del mercado. Aquí podemos poner más variables dependiendo la situación de nuestro portafolio, dependiendo de las características de nuestro cliente, dependiendo de sus objetivos y qué variables o qué comportamiento de ciertas variables se convierten o no en riesgos. Estos son los más comunes, los que más se adecúan, digamos, a todos los portafolios, pero acá podemos poner muchos más, ¿no? Podemos poner muchos más, como digo, dependiendo del sector, del comportamiento, de la situación de nuestro portafolio, de nuestros clientes. Vamos a ver ahora el riesgo de crédito, ¿no? Aquí hay un riesgo que es clave para la gestión de nuestras inversiones, más allá de, o sea, igual el de mercado es importante, pero hay que gestionarlo de una manera, haciendo un análisis más macro, ¿no? Con expectativas más del comportamiento de ciertas variables. Y ahorita podemos ver este riesgo de crédito, que básicamente igual deriva de la posibilidad o probabilidad, ¿no? Siempre una probabilidad, una posibilidad, de que una de las partes de un contrato financiero no realice los pagos o no cumpla con sus obligaciones de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Ese es el riesgo de crédito. O sea, en pocas palabras, que una de las partes no te pague, ¿no? O sea, que el que se ha prestado dinero no pague. Ese es el riesgo que estamos asumiendo, pero ya en una definición un poquito más retórica, es la probabilidad justamente de que una de las partes no realice los pagos. Este comportamiento puede derivar, o sea, si alguien no te paga, puede derivar en una posible pérdida de capital. Inicialmente los intereses, digamos, que lo primero que vas a cobrar son los intereses. Puede ser que no te paguen los intereses. Eventualmente puede ser que no te pague el capital, ¿no? Y obviamente, al no tener el pago, al no poder cobrar los intereses, o al no poder cobrar el capital de una operación crediticia, pues disminuye tu flujo de caja. Y al disminuir tu flujo de caja, hay que ver cuál es la magnitud. Nuevamente entramos al concepto de probabilidad y la magnitud del daño. Hay que ver cuál es la magnitud de esa disminución de flujo, porque eso puede derivar en una disminución o una disminución de nuestra capacidad de pago también. Entonces, cada vez que firmemos un contrato, cada vez que tengamos un contrato y que una de las dos partes esté obligada a cancelar a la otra parte, ahí estamos asumiendo un riesgo de crédito. ¿Cómo se presenta esto en nuestro mercado? En los bonos o los DPFs o los pagarés que compramos. Al final ese pagaré, al final ese bono, esa letra, ese DPF, es un contrato financiero. Es un contrato que obliga a la persona o a la empresa que lo emite, obliga a cumplir con las obligaciones que están estipuladas ahí. En realidad esa es la definición de un valor, según el Código de Comercio. Un valor es un documento o toda acepción documentaria que obliga a una de las partes a cumplir con las obligaciones que se ha pactado en ese contrato, en ese documento. Y al mismo tiempo le da el derecho a la otra persona, a la otra parte, de poder acceder y cobrar ese flujo en las condiciones que se ha pactado en el contrato, en este caso en el bono.
Entonces, el DPF, el bono, el pagaré, la letra, el valor de titularización, el cupón, cualquier instrumento que negociemos en bolsa, podemos considerar una especie de contrato financiero, porque obliga, o un instrumento financiero, porque obliga a dos partes. Una parte se obliga a pagar y la otra parte tiene el derecho de cobrar. Esa es la característica de un instrumento, de un activo financiero. Entonces, en ese contrato está el capital que se está adquiriendo, el capital que se está prestando, está la tasa de interés que va a rendir esa deuda, y están las fechas y cada cuánto y de qué manera se van a pagar esos flujos, ¿no? El capital más los intereses. Todos los contratos financieros, todas las emisiones, tienen una probabilidad implícita con este riesgo de crédito. Para eso están las calificaciones de riesgo, ¿no? O sea, la calificación de riesgo, dependiendo la escala o la calificación como tal, pues te va a dar también habla de probabilidades. Por ejemplo, una calificación AAA te habla de una alta calidad crediticia o una muy alta calidad crediticia y una muy alta probabilidad de pago de las obligaciones o una muy baja probabilidad de incumplimiento, como lo quieran ver. Y mientras va bajando la calificación de riesgo, te dice que la capacidad de pago es buena y la probabilidad de no pago es media, o la probabilidad de cobro es media. Y finalmente te habla de una baja calidad, baja capacidad de pago y una alta probabilidad de incumplimiento. Entonces, igual, la calificación de riesgo te habla de probabilidades, porque no te puede asegurar que esa empresa va a pagar o que esa empresa no va a pagar. Entonces te dice, tiene una alta capacidad de pago y una baja probabilidad de incumplimiento. O por otro lado, tiene una baja capacidad de pago y una alta probabilidad de incumplimiento, que se toma en cuenta en función a riesgos de la propia empresa, que también está en función a riesgos de mercado, ¿no? Entonces es toda una cadena que están relacionados todos estos riesgos, ¿no? Entonces el riesgo de mercado, temas externos que no los podemos controlar, sí los podemos monitorear y tomar medidas en consecuencia, o por otro lado el riesgo de crédito que sí podemos evaluar a la empresa o evaluar a la contraparte para identificar o determinar la probabilidad de que nos pague en tiempo y forma o directamente la probabilidad que no nos pague. El comprar o el adquirir un activo más o menos riesgoso va a depender ¿de qué? Del perfil de inversión. Algún cliente, alguna persona, algún inversionista buscará activos con mayor tasa de rendimiento y que eventualmente tengan menor calificación de riesgo, que son más arriesgados, y otro cliente buscará instrumentos con mayor calificación de riesgo y con una muy baja probabilidad de incumplimiento, que son más conservadores. Entonces, si se dan cuenta, siempre volvemos al perfil. Entonces, no digo que hay un activo financiero malo, para nada. Simplemente un activo financiero puede adecuarse a ciertas necesidades de un tipo de clientes y puede no ser el activo ideal para otro tipo de clientes. Entonces, hablar de buen activo o mal activo probablemente es algo muy, muy cerrado, es simplemente ver, y la respuesta sería depende. Depende del perfil de inversión. Este activo hace match con la necesidad y hace match con el perfil de inversión, y este otro activo hace match con la necesidad de este cliente y con el perfil de inversión de este otro cliente. Entonces, acá decimos que los bancos o las instituciones financieras, y en este caso deberíamos hablar de los inversionistas también, realizan préstamos y asumen ese riesgo, ¿no? O sea, asumen un riesgo, independientemente del sector, independientemente del tamaño del crédito, independientemente del tipo de crédito que se da, asumen un riesgo, alto o bajo, o medio. Nosotros como inversionistas, al comprar instrumentos, hemos dicho que eso es deuda, nosotros estamos prestando nuestros fondos a una empresa, estamos haciendo ese préstamo y estamos asumiendo un riesgo de que el deudor incumple el pago de su deuda en cuanto a los intereses o el capital, en últimos casos el capital pactado.
Entonces, tanto los bancos y las instituciones financieras a realizar desembolsos y créditos, obviamente asumen un riesgo. Y nosotros como inversionistas o como gestores de inversión, cuando armamos un portafolio y destinamos esos excedentes de recursos a diferentes alternativas, también asumimos un riesgo, ¿no? Entonces, es por eso tan importante ver la tasa de rendimiento y ver el riesgo que estamos corriendo. El riesgo se va a dar en cuanto a la volatilidad del precio, las compras, las ventas, el nivel de liquidez que vamos a ver más adelante, y todo eso va a ser producto o fruto de la situación, uno, del mercado, riesgo del mercado, y dos, la situación de la propia empresa. Entonces, no podemos analizar un riesgo de mercado sin analizar el riesgo de crédito de cada una de las personas, de cada una de las empresas que estamos invirtiendo. No podemos analizar solamente el riesgo de cada una de las empresas si no analizamos el riesgo del mercado, ¿no? Entonces, por eso el grafiquito era un círculo con todos los riesgos y no había uno antes que otro. Todos están correlacionados y todos están, en todo caso, relacionados para que sean evaluados de diferente manera, efectivamente, porque acá vamos a hacer una evaluación del flujo de caja, de la capacidad de los ingresos operativos, flujo operativo, ingresos operativos, ingreso neto de la empresa, a ver si va a poder pagar o no. Y en el riesgo de mercado vamos a ver, no sé, ya hemos visto tasas de interés, inflación, tipo de cambio, medidas del Banco Central, o sea, vamos a ver otro tipo de análisis que obviamente esas decisiones que tienen que ver con el riesgo de mercado van a afectar el riesgo de crédito de las empresas. Si una empresa, como digo, hay un sector económico que está golpeado, pues las empresas de ese sector económico van a estar golpeadas. Pero, a ver, vamos a la pandemia del año pasado, muchos sectores han estado a nivel mundial así golpeados, toditos los sectores, salvo entre muy pocos que han sobresalido el sector salud o de empresas destinadas a fabricar medicamentos y el sector telecomunicaciones, ¿no? Esos dos sectores han sido más bien los que han sacado a flote, los que han crecido y han desarrollado muchísimo, y en los otros sectores, transporte, no sé, minería, turismo, pues obviamente han sido recontra golpeados. Y obviamente las empresas de esos sectores han sido golpeadas y las empresas de los sectores que han crecido, pues han sido favorecidas. Entonces, ese riesgo de mercado, lo mismo digo, ha afectado de manera positiva a algunas empresas y de manera negativa a otras empresas u otros sectores económicos. Pero digo, nuevamente, no podemos dejar de lado la evaluación de riesgos. De nuestro portafolio, sí, volatilidad, varianza, concentración, correlaciones y todo eso desde el punto de vista de diversificación, tenemos que ver de nuestro portafolio, pero tenemos que tener un paraguas un poquito más grande que nos diga esta empresa es buena, esta empresa es muy buena, esta empresa es no tan buena, y estos son los riesgos que hay en la economía como tal. Es por eso que los bancos, aquí estamos hablando solo de bancos, pero los bancos suelen exigir garantías, obviamente. ¿Quién nos ha prestado plata? El banco. Cuando vamos a pedirnos un crédito o a pedir un crédito, lo primero que nos hacen es evaluar nuestra garantía, ¿no? O sea, que hay una cobertura de esa deuda. Y esa garantía va a variar según el grado de riesgo del cliente. Y es lo mismo que nosotros vamos a pedir en el mercado de valores, ¿no? O sea, vamos a ver cuál es la garantía de ese préstamo que estamos haciendo. Normalmente, la garantía de los instrumentos que se emiten en bolsa se denomina garantía quirografaria, y esta garantía significa que la empresa pone justamente en garantía todos los bienes presentes y futuros como respaldo de la emisión o de la deuda que va a adquirir. Entonces, aparte de eso, los bancos imponen un límite de endeudamiento con empresas a las que ya se les ha conseguido un crédito previamente. Estas son las famosas líneas de crédito, ¿no? Que le dicen, evalúan la capacidad, el tamaño de la empresa y dicen, ok, yo te puedo prestar tanto por ciento de tu patrimonio y también tanto por ciento de mi patrimonio. Pasa lo mismo con los bonos. O sea, aquí estoy hablando de bancos, pero es un espejo para deuda, para instrumentos en el mercado de valores.
así como los bancos exigen garantías, los tenedores de bonos también. Los tenedores de bonos tienen que exigir garantías, en este caso es la garantía de quirografaría, y adicionalmente tienen que pedir o solicitar lo que son los covenants o los compromisos financieros. No sé, relación deuda sobre patrimonio, activos líquidos sobre pasivos líquidos, dependiendo de la empresa, se van tomando ciertos indicadores financieros que nos dan la tranquilidad que si se cumplen, la empresa está en un buen estado, en una buena situación, pero si se empiezan a incumplir esos compromisos, entonces ahí ya son ciertas alarmas, ciertas alertas que hay que tomar en cuenta para hacer el seguimiento de nuestros bonos. Entonces, obviamente, estas garantías van a variar dependiendo de la cantidad, el tamaño de la empresa y dependiendo del grado de riesgo de la empresa, y esto se va a traducir en mayor o menor tasa de rendimiento, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, la norma de SAFIS restringe, dependiendo, no estoy seguro, ahorita no me acuerdo, no tengo bien, pero hasta el 20% de un mismo emisor, si no me equivoco, hasta el 20% del portafolio en un mismo emisor, máximo el 10% de una misma emisión, y así sucesivamente, ¿no? O sea, van poniendo esos límites de endeudamiento justamente para evitar una sobreexposición en caso que algo malo pase con una empresa en particular, el portafolio no esté sobreexpuesto. Son metodologías, son más bien conceptos de diversificación del riesgo, de administración de los portafolios, justamente para minimizar los efectos adversos en caso que ocurra un evento de no pago. Más allá de un contrato, más allá de que los bancos tengan o no este riesgo, vamos a revisar acá, al igual que en la anterior diapositiva, vamos a revisar que el riesgo de crédito inicialmente tiene que ver con un riesgo de contraparte, ¿no? O sea, tenemos que saber a quién le estamos dando nuestros recursos, a quién le estamos prestando y quién es nuestra contraparte. Más allá de los números, ¿no? O sea, obviamente los números nos van a decir, es una súper empresa, es una empresa súper rentable, súper solvente, tiene muy buena capacidad de pago, pero ¿y los dueños, los directivos, o sea, los directores, quiénes son? Ah, resulta que son unos señores de un grupo que han salido escapando de un país vecino y están con varios procesos judiciales por incumplimiento de obligaciones financieras en ese país. Entonces, esa es la contraparte, ¿no? O sea, esos son los dueños, esos son los directivos. Ok, la contraparte no solamente tiene que ver con el análisis numérico, no solamente tiene que ver con los buenos números, sino en su conjunto. Políticas de gobierno corporativo, políticas de administración de riesgos, políticas de manejo de conflicto de intereses, un track profesional de las personas, de los principales ejecutivos. O sea, tiene que ver todo. La contraparte es todo. No es solamente la empresa y sus estados financieros y los buenos o malos indicadores que tiene. Tiene que ver también con temas más de administración, con temas más de, como digo, gobierno corporativo. Entonces, hay que evaluar a la contraparte. Definitivamente, tenemos que hacer una evaluación exhaustiva de la contraparte, saber a quién le estamos prestando. Porque nosotros, o sea, ¿por qué no hacer el análisis de una empresa si cuando alguien nos pide prestado y no lo conocemos o no la conocemos, a esa persona no le vamos a prestar plata? Si una persona me toca el timbre y me dice, ¿cómo está? Mira, así súper bien vestidito, bien vestidita, no sé, y me dice, mira, yo tengo tantos años de experiencia, que hago esto, aquello, préstame plata, préstame 1,000 bolivianos. No lo voy a dar, no la conozco, no he hecho no tengo la confianza como para darle, y no solo por su apariencia, le voy a decir, ok, vos estás bien vestido, toma 1,000 bolivianos, o no estás muy bien vestido, debes necesitar, toma 1,000 bolivianos. No lo voy a hacer. Entonces, si no lo voy a hacer en un ámbito personal, en un ámbito que lo voy a hacer
día a día, que puede pasarme uno de estos días, ¿por qué lo haría, digamos, con una empresa a la que no conozco? Con una empresa a la que no estoy seguro si me va a pagar o no, de una empresa en la que no confío. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que ver, tenemos que generar la confianza, tener la confianza en la empresa a la que le estamos dando, y para eso uno de los principales factores del riesgo de crédito es justamente este denominado riesgo de contraparte. Hay cosas y hay temas que, por ejemplo, en algún momento se ha dado en nuestro mercado, lamentablemente. Es chiquitito el mercado. Llamaba a la contraparte A para ofrecer instrumentos y les decíamos, ok, tasa 3%. Llamaba a la contraparte B para ofrecer lo mismo y decimos, no, ok, ¿sabes qué? Tu comportamiento en el mercado me hace, no sé, o sea, no va, digamos, con un comportamiento, llamemos normal, te pido 6%, porque percibo un riesgo mayor en esta contraparte B que en la contraparte A. ¿Entienden? Ahora, con el Smart, con el mercado electrónico, prácticamente conocer la contraparte en las operaciones de reporto, por ejemplo, es completamente ciego, es completamente ciego. Antes íbamos al ruedo, estaban ahí los 10, 8, 9 operadores y sabían quién vendía. Agencia X vende tal, 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 tal. Ah, como es la agencia X, entonces le tomo esta tasa. Pero como es la agencia Z, le voy a tomar esta otra tasa porque percibo más riesgo. Esa es una desventaja, porque esa percepción también puede ser errada. No necesariamente puedo tener una percepción correcta. Puede ser que me esté equivocando en esa percepción. Entonces, ahora con el mercado electrónico, ese tema de percepciones y el tema personal entre los operadores se ha eliminado. Yo veo en mi pantalla que se están negociando instrumentos de tal institución con tal colateral en ciertas condiciones, a un plazo y una tasa determinada. No sale quién está vendiendo, no sale si está vendiendo la empresa o la agencia A, la B, la X, la Z, la Y. Solamente sale que hay en oferta un instrumento. Y eso hace que sea justamente un mercado ciego y que la formación de precios sea realmente una formación de precios transparente. De ahí a que la contraparte que ha vendido cumpla o incumpla, es un tema un poquito más complicado, pero no va en el sistema o en el proceso de negociación como tal. ¿Ok? Entonces, importante dentro del riesgo de crédito, evaluar a la contraparte. No solamente el tema de los indicadores financieros, no solamente el tema de los números, sino también ver justamente el tema administrativo y el manejo de la empresa, de la contraparte en todo caso. Por otro lado, dentro del riesgo de crédito, también tenemos que evaluar lo que denominamos el riesgo de concentración. Este riesgo de concentración lo podemos dividir inicialmente en 3, ¿no? Por emisor, por calificación, por sector. ¿No? O sea, lo que decía, no podemos tener, digamos, más del 20% de nuestro portafolio en un mismo emisor. Está bien. Puede ser que hoy día sea AAA. Puede ser que mañana sea AA1. Que pasado mañana sea AA2 y dentro de una semana sea B. Y si porque era AAA, yo he empezado a concentrar el 80, 70, 90% porque es AAA, solamente porque ese emisor me gusta, corre un riesgo de crédito importante, porque estoy yendo en contra de una teoría de diversificación. No solamente por el hecho que sea una buena calificación, no puedo concentrar tanto en un solo emisor. Entonces, por eso es importante, porque tiene que ver con el riesgo de crédito, porque si no me paga el 70% de mi portafolio. En cambio, si no me paga, yo tengo una buena política de administración del riesgo de crédito administrado por emisor. Entonces acá, si no me paga, bueno, pues pena, no me va a pagar el 15% en el peor de los casos. VAR, valor el riesgo, que no me pague en caso de
Aquí está acotada esa probabilidad porque tengo máximo un X porcentaje de mi portafolio. Calificación de riesgo, igual. Ya estoy acotando por emisor. Entonces diré, no voy a tener la calificación mínima de riesgo, tiene que ser, digamos, A1. Cualquier instrumento por debajo de esta calificación no entra en mi portafolio. Todos los instrumentos por encima de A1 o A1 sí entran. Otro será un poquito más conservador, dirá yo quiero AA3, yo quiero AAA. Ok, no es bueno ni malo, depende de la necesidad y depende del perfil del cliente. Nuevamente vuelvo al perfil. Alguien querrá puro AAA y puro soberano, perfecto. Se arma el portafolio, pero tiene que estar consciente que esos instrumentos rinden poco. Otro dirá, yo quiero triple B, no me importa el riesgo, máximo 50% de mi portafolio en triple B. De acuerdo, ok, vamos haciéndolo. Es tu perfil, es tu riesgo, tienes la capacidad de invertir y no te pasa nada si pierdes, ok, vamos con esa calificación de riesgo mínimo. Todo esto hablando en términos, como les decía, de calificación de riesgo, para manejar el riesgo de crédito solamente. Otro tipo de administración de riesgo puede ser por sector. Es decir, yo no quiero invertir en el sector A. Ese sector está golpeadísimo o simplemente tengo mis reparos con ese sector. Ok, no se invierte en ese sector. Dirá, yo puedo ir máximo 50% de mi portafolio en el sector financiero. ¿De acuerdo? Hay que medir el riesgo, ¿no? Entonces, si estamos con un portafolio de 100 millones de dólares y estoy 50% en un sector que ha sido súper golpeado, que no crece, que tiene tasas de rendimiento negativas, que tiene aranceles y un montón de temas, entonces decir, oye, es muy riesgoso estar en este sector. Pero el perfil me va a determinar, decir, ok, yo no tengo problema con ese riesgo en ese sector, de acuerdo, vamos a invertir en ese sector. Entonces acá, con estos tres criterios, estamos ya cerrando o manejando muy bien el riesgo de crédito. Porque por un lado tenemos por emisor, por otro lado calificación y sector. Entonces ya jugando con estas tres variables, ya tenemos un buen lío, sí, en el buen sentido, ya tenemos un buen lío para controlar límites, ¿no ven? Podemos hablar por mercados, mercado local, mercado internacional, es otra forma de ver este riesgo de crédito. Dentro del mercado local o internacional, podemos decir mercado internacional Latinoamérica, mercado internacional Asia, mercado internacional mercados emergentes, ¿no? Entonces aquí ya podemos empezar a hablar de mercados. Podemos hablar también de, se me acaba de ir la idea, tipos de activo, eso era, tipos de activo, ¿no? Entonces podemos ir solamente riesgo de crédito por tipo de activo, solamente inversiones de renta fija. Entonces la renta fija la vamos a saber manejar, o solamente empresas del sector petróleo, o sea, como digo, con estas tres variables, ¿no? Ya tenemos un buen lío o una buena materia, digamos, como para poder administrar y jugar con los porcentajes de concentración. Hemos visto riesgo de mercado, riesgo de crédito. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? ¿Comentario? El tomar una u otra decisión, nuevamente digo, vamos a saber si ha sido una buena o mala decisión o si hemos cumplido los objetivos con el paso del tiempo. El hecho de decir, ok, no compro esta contraparte, no necesariamente significa que no vamos a comprar nunca esa contraparte. O el hecho de decir, hoy día está autorizada esta contraparte, no significa que va a estar autorizada para siempre. Puede ser que las circunstancias cambien, que un riesgo de mercado afecte un sector y ese sector esté golpeado y las empresas de ese sector
estén con un mal rendimiento. Entonces decir, ok, salgo de este sector o pido más tasa. Naturalmente se va a dar esa situación. Entonces, por eso es importante considerar que todo depende principalmente de nuestros objetivos, de nuestras expectativas y de eso en cuanto al tema mercado y de analizar a las empresas desde el punto de vista de sus números y desde el punto de vista de su administración. ¿Ok? ¿Está todo claro hasta acá? Las personas, no solo las empresas, están, como decía en la anterior diapositiva, los bancos, decía, ¿no? O sea, los bancos están expuestas porque prestan la plata y corren riesgos. Sí, efectivamente, es cierto. Nosotros, al comprar instrumentos como inversionistas o como gestores, estamos expuestos a riesgos de crédito. Sí, también, es cierto. No hay duda. Pero las personas, más allá de ser inversionistas o no, también asumen riesgos de crédito. Por ejemplo, cuando tú depositas tu dinero en un banco, hay un riesgo de crédito. Es lo que les decía en la anterior clase. Y aquí, así como nosotros, yo como ahorrista, deposito mis fondos en un banco, ese banco agarra mis fondos y coloca mis fondos en un crédito, ese banco está asumiendo un riesgo. Y al asumir un riesgo con mis recursos indirectamente, yo también estoy asumiendo un riesgo. Entonces, como persona, más allá de comprar instrumentos o no, al depositar un dinero en un banco, sí asumo un riesgo. Bajo, pero asumo un riesgo. Eso tenemos que tenerlo claro. No estoy diciendo que invertir en banco es riesgoso. No estoy diciendo que ahorrar en un banco es riesgoso. Pero de que hay un nivel de riesgo en todas las decisiones que tomamos, también lo tenemos que considerar. Si yo deposito en un banco en cuenta de ahorro, probablemente, o en una cuenta corriente, probablemente el riesgo sea un tanto menor que depositar en el mismo banco, en un DPF a un año, y sea diferente el riesgo de depositar en ese mismo banco, en un DPF a 12 años. Porque dentro de un año, por ahí tengo la posibilidad de leer las variables de mercado y saber que anticipar lo que vaya a pasar, pero no sé lo que va a pasar dentro de 12 años. Entonces, ahí va, ¿no? O sea, las personas también estamos sujetas a este riesgo de crédito. Riesgo de crédito también puede ser el firmar un contrato de alquiler, ¿no? O sea, cuando el dueño firma y alquila su departamento, hay dos partes en ese contrato, ¿no? Una parte se obliga a pagar mensualmente un canon, un alquiler, y la otra parte adquiere el derecho de cobrar. Riesgo de crédito. Llega a fin de mes y el inquilino no paga, ¿no? El inquilino dice, no he podido, no tengo, no sé, X o Z razones. Ok, escucha, riesgo de crédito, ¿no? ¿Ese riesgo de crédito se traduce en una disminución de flujo para el dueño? Sí, porque probablemente con ese flujo, ese flujo del cobro de los alquileres esté destinado a pagar su cuota en el banco. Y con esa cuota del banco, imagínense, o sea, indirectamente vuelve acá, ¿no? Vuelve acá, ¿no? Pero bueno, o sea, de caso extremo, no todos los depósitos de los bancos provienen de alquileres, o sea pero es un ejemplo. Al ser dependiente de una empresa, las personas también están expuestas al riesgo de crédito, porque ¿qué pasa si llega a fin de mes, a la empresa le fue mal y no tiene plata para pagar sueldos? ¿No? Riesgo de crédito. Un contrato, dos partes, una se obliga a pagar, la otra tiene el derecho de cobrar. Llega el momento del pago y no puede pagar y esta parte del contrato no puede cobrar. Riesgo de crédito. Ya ha otorgado un servicio y no ha tenido la retribución. Ya ha usado el departamento y no ha pagado por eso. Ya he depositado en una institución y no he podido cobrar. Riesgo de crédito. Dos partes. Una debe, la otra tiene que pagar. La que debe no puede pagar. Riesgo de crédito. ¿Ok? Entonces, para todo tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar el banco en el que depositamos nuestra plata. Tenemos que evaluar en la medida de lo posible y pedir garantías
al inquilino, ¿no? O sea, firmar un contrato, reconocimiento de firmas, dame 2 meses de anticipo. O sea, hay que pedir garantías, así como las instituciones financieras piden garantías, nosotros como personas también tenemos la posibilidad de pedir garantías. Y bueno, en este caso, en una empresa, nuevamente, un riesgo de mercado afecta a un sector de la empresa, afecta a un sector de la economía, ese sector de la economía ve afectadas a todas las empresas que pertenecen a ese sector y eventualmente una u otra empresa de ese sector se ve en una dificultad de flujo y no puede pagar sus obligaciones, tanto internas como externas. No puede pagar los intereses de su deuda y el peor de los casos, aquí ahí entraría en crisis, no puede pagar un salario, ¿no? Ok, entonces hay riesgo de crédito también para las personas, no solo para las instituciones financieras o para los inversionistas. O sea, los riesgos no están solamente exclusivos en un mercado financiero, sino también están en otro tipo de mercados, las personas. Y las empresas también asumen riesgo de crédito. Cuando venden al crédito, hacen unas ventas al crédito en cuotas o su promedio, su periodo promedio de recuperación o su plazo promedio de cobro, perdón, se va alargando, riesgo de crédito, pero 100%. He vendido a crédito y la empresa no puede cobrar, ¿no? Entonces ahí, obviamente, eso afecta el flujo y todo eso. Y tal vez firmando un contrato de prestación de servicios también, no necesariamente vender a crédito, porque aquí has vendido un bien, has vendido y te han pagado 1, 2, 3, 5 cuotas y a partir de la 6ª cuota no le pagaron. Pero si hablamos de los contratos de prestación de servicios, las empresas normalmente prestan el servicio, facturan y después cobran. Y ok, presté el servicio, facturé y no pude cobrar. Entonces ahí, riesgo de crédito. Hay un contrato de prestación de servicios, hay una obligación de una de las partes para pagar cuando accede al servicio y no puede pagar, ¿no? Y el servicio ya ha sido dado. Entonces, engloba todo eso y es importante monitorear eso y es importante saber que el riesgo de crédito no necesariamente, repito, aplica al sistema financiero, aplica a los bancos, aplica al mercado de valores, aplica a también a personas y empresas, ¿no? En diferentes estados de la economía. Bueno, aquí hay un riesgo de liquidez. Son las 20:58. ¿Qué comentario tienen? Están muy callados hoy. No sé si han visto esto. Entiendo que no, por lo que me acaban de decir en la gestión de riesgos. Está muy bien. Me parece interesantísimo ver el análisis de riesgo del portafolio. Pero tenemos que también, como les decía, ver un paraguas un poquitito más alto, identificar cada uno de los riesgos, y ahora es normativo, es mandatorio para las empresas participantes del mercado de valores, para las empresas reguladas en realidad por la ASFI, tener una gestión integral de riesgos, ¿no? O sea, no solamente fijarse por ser banco, fijarte en el riesgo de crédito, ¿no? O sea, tienes que fijarte en el riesgo operativo, tienes que fijarte en el riesgo de continuidad de negocio, en el riesgo tecnológico, obviamente de crédito. Entonces, hay que hacer una gestión integral de riesgos, ¿ya? Y los gestores de inversiones no podemos estar ajenos a una gestión de riesgos. Los gestores de inversión o los asesores de inversión no podemos simplemente no podemos ver la mitad de la película, que es la relación nuestra con el cliente. Tenemos que ver la relación con el cliente, la relación con el gestor de inversiones y a lo largo de eso evaluar todas las variables que puedan afectar a la gestión de mi portafolio. Si algo se nos va, todo va a derivar en pérdidas, y si deriva en pérdidas, pues pierde nuestro cliente y eventualmente eso se convierte, como vamos a ver ya en la siguiente clase para finalizar, se convierte en un riesgo reputacional. Al final tenemos que ganarnos una reputación de buenos gestores. Tenemos que ganarnos una reputación de responsables en el manejo de las inversiones de terceros. Y si el gestor no mira o por negligencia pierde plata, probablemente no tenga que devolver porque son variables que no dependen del gestor. Pero ese cliente va a decir, ok, con ese gestor no vayas porque a mí me hizo perder plata.
Entonces ahí hay un riesgo reputacional muy importante que hay que manejarlo, que al final puede ser por no manejar el riesgo de crédito, tu reputación cae. Por no manejar, administrar, identificar riesgos de mercado, tu reputación también cae. Entonces, bueno, es un círculo que va. Vamos a poner algunos ejemplos, por ejemplo, de riesgo de reputación, que no tiene nada que ver con riesgo de crédito, bueno, que al final ha afectado, ¿no? O sea, lo vamos a ver en la siguiente clase. Un ejemplo de una compañía constructora de autos que identificaron que estaba eh, engañando, digamos, o manipulando los resultados de sus emisiones de CO2 y perdió ventas, perdió mercado y ya perdió plata, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver cuando toque ver los riesgos de reputación. Consultas, dudas, comentarios. Bueno, buenas noches. Escuchando y lo que hemos avanzado hasta ahora, todos los tipos de riesgo, para un inversionista, para un asesor de inversiones, debería dominar bien, ¿no? Todos estos riesgos y saber decir al inversionista en qué momento y etapa de riesgo quiere enfrentarse, ¿no? En el momento de la inversión, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Es justamente dentro de la política de inversión, en el momento de definir los reportes y qué tipo de reportes se le va a dar al cliente, probablemente no se defina específicamente los reportes, pero por un lado tiene que haber los reportes de rentabilidad y de performance, digamos, del portafolio, y por otro lado también tiene que haber un análisis de las variables. Indirectamente, a ver, por ejemplo, tenemos estos instrumentos, ¿no? O sea, estos emisores. Obviamente tenemos que hacer un análisis de cada uno de esos emisores, ratios, compromisos, hechos relevantes, todo eso para identificar y decir, ok, la tendencia de sus cuentas o la tendencia de su rentabilidad operativa, de su utilidad operativa, perdón, está disminuyendo. ¿Se constituye o no se constituye en un riesgo? Su flujo de caja es negativo, por ejemplo, ¿no? O sea, su flujo operativo es negativo. ¿Y por qué? Todos esos temas se los tiene que poner en conocimiento del inversionista, porque de nada sirve hacer el análisis, tener los números, no interpretarlos y no pasarles información al inversionista. Entonces, sí, es importante. Nosotros como asesores tenemos que saber mucho, tenemos que saber mucho, ¿no? Muchos campos, macro, micro, estadística, no sé, obviamente administración de portafolios, mata financiera, saber de la ley del mercado de valores, la ley de bancos. O sea, hay que hacer un asesoramiento integral, ¿no? Y obviamente todo esto se tiene que traspasar al cliente y también eso tiene que estar definido como responsabilidad y como roles dentro de la política de inversión, de manera que esté claramente establecido y si más adelante hay alguna controversia o no, pues esté el documento de la política para identificar las responsabilidades y el campo de acción que tiene el asesor. Muy interesante, la verdad. Sí. No es solamente números, ¿no? No solamente números, no solamente el análisis del portafolio, y como digo, no solamente aquí está mi hojita de ventas, escoge qué títulos quieres para armar tu portafolio. Va realmente mucho, mucho más allá, ¿no? O sea, es realmente un trabajo full time el tema de la asesoría de inversiones. Gracias, Miguel, por tu comentario. ¿Algún comentario adicional? ¿Alguna duda? Ok,
Ok, si no hay más consultas o más comentarios, terminamos acá la clase. El viernes ya acabamos, porfa. Un último esfuerzo. Sé que ha sido una metodología un tanto diferente, probablemente más pesada, pero bueno, ya falta una sola clase y con eso terminan y cierran todo. Acabaremos de la mejor manera el viernes. Como les digo, un último esfuercito. Nos veremos ahí. Vamos a acabar este tema de riesgos, de la administración de riesgos. Y bueno, si tienen alguna consulta respecto a toda la materia, también con toda confianza, prepárenla. Tienen mi correo electrónico, creo que tienen mi celular, pueden escribir por WhatsApp, por correo, de verdad, con toda confianza, o sea, que no quede de 7:30 a 9. Si tienen alguna duda, alguna consulta adicional o alguna inquietud, estoy a disposición, ¿no? O sea, mi idea es que no se acabe acá la relación, el viernes no nos vemos más, sino que si tienen alguna consulta y yo puedo apoyarlos en algo, pues lo voy a hacer con todo gusto, más allá de la parte de clases, ¿no? Entonces, vayan dándole una revisada a los documentos, a la presentación, ustedes tienen algunos apuntes, y el viernes esperaría que intercambiar un poquitito más de criterios para que realmente se enriquezca y cerremos bien este módulo. Por favor. De acuerdo, muchas gracias. Esta presentación que está un poco más extendida en esta última parte, ¿lo podrían publicar en la plataforma? Sí, claro que sí. Y la verdad que ha sido, no digo un error, pero mi responsabilidad no haberle mandado a Karen antes. No, se le he mandado a Karen, pero hoy día a las 6:30 de la tarde, creo, 6 de la tarde. Entonces, seguramente no ha dado tiempo para subir a la plataforma. Esperemos, tal vez ustedes le pueden pedir a Karen, ella ya tiene esta presentación, porque como verán, la anterior presentación era solamente gestión de riesgos, el grafiquito y un par no sé, de cuadritos ahí. No estaba de esta manera, porque como les digo, yo pensaba terminar hoy. Entonces, en vista que tenemos hoy y el viernes, me ha parecido mejor profundizar un poquitito más. Karen ya la tiene la presentación, o sea que se le puede pedir a ella y ya debería cargarla en la plataforma. El día le pasó en la tarde, o sea que tal vez por eso no ha podido cargarla hoy. De acuerdo. Si no hay algún comentario, solicitud, duda, anécdota, pasaremos a llamar lista, ¿les parece? Miguel Llanos, sí, aquí está. Sí, presente. Ok. Olivia Mamani. Presente. Boris Mendoza. Sí, presente. Gabriela Meneses. Presente, licenciado. Fernando Morales. Presente. Perfecto. Eric Patti. Buenas noches, presente. Buenas noches. Rodolfo Signani. Buenas noches, presente. Perfecto. José Tola. Presente. Buenas noches. Vladimir Saconeta. Buenas noches, presente. Buenas noches. Y Andrés García. Presente. De acuerdo. Estamos todos entonces ahora al finalizar. Bueno, sin nada más, muchas gracias. Nos vemos el viernes. El viernes acabamos. Les pido máximo 7:35, por favor, para que, bueno, terminemos en horario. ¿Ok? Entonces, si no hay más, muchísimas gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Muchas buenas gracias. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.